El librito tiene muchísimos años, es más de cuando Joel era chico. No sé si ustedes se acuerdan, los que somos más grandes, la revista Villique. Más grandes sí, los más chicos seguro que no. Bueno, el librito es de eso, ¿no? Es un librito escolar. Pero está bueno porque ahí podemos ver cuánta cantidad de presidentes hubo, qué hicieron. Bueno, algunos hicieron cosas buenas, otras no tanto. Así que bueno, es para tener un pantallazo general, ¿no? Hay otros libros que son más extensos y que cuentan más cosas que hicieron los presidentes de nuestro país. Este es muy breve, pero está bueno también. Yo pude contar 52 presidentes en total sin el actual porque no terminó su mandato. Así que desde el año 1826 Argentina ha tenido 52 presidentes sin contar el actual. Y se cuentan muchas cosas de los presidentes. Los historiadores cuentan cosas buenas, cosas más o menos y algunas cosas malas de los presidentes. Bueno, acá mencionan todos, ¿no? López y Planes, Mitre, Sarmiento. Bueno, Sarmiento fue un hito en la Argentina, ¿no? Fue pionero en la educación, fundó escuelas, fundó el periódico, hizo muchas cosas buenas, pero también hizo cosas que no eran muy buenas, ¿sí? Antes no se hablaba mucho de todo esto, los historiadores decían todas las cosas lindas, todas las cosas buenas, pero ahora sí se dice, es más, yo lo he estudiado, ahí cuando hice el trayecto pedagógico hice unas cuantas cosas complicadas, Sarmiento, ¿no? Más allá de que todo esto que hizo en la educación fue muy bueno, pero en cuanto a ciertas ideologías, en cuanto a lo político, estuvo muy errado. Él discriminaba a los caudillos, le hizo la guerra a los caudillos mal, quería, digamos, exterminar a los caudillos. Así que bueno, así tenemos varios presidentes que cuentan lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo, ¿no? De todos los países tenemos biografías de todos los presidentes en toda la historia, ¿no? Vemos que la historia es testigo. Siempre la historia es testigo de lo que hacen todos los seres humanos, ¿no? No estamos hablando de una política partidaria, ¿sí? Estamos hablando de política, pero estamos haciendo una valoración, una evaluación de lo que hacen los hombres. Siempre, como hijos de Dios, debemos evaluar. Esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, le agradará a Dios, no le agradará. Siempre podemos hacer un juicio de valores de todas estas cuestiones, ¿no? Bien, y yo encontré también que en la Biblia hay registros de gobiernos. Hay una especie, por decirlo así, de biografía del gobierno de Israel, ¿no? Ustedes tienen allí en 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes toda la historia de un sistema de gobierno que se llama monarquía, ¿no? El sistema de gobierno de reyes, ¿sí? Y este sistema de gobierno fue elegido por el pueblo de Israel de manera errónea, ¿sí? Eso no estaba en los planes de Dios, ¿no? En un principio, después de que el pueblo de Israel se instauró allí en su tierra, empezaron a ser gobernados por jueces. Y en aquel tiempo, el pueblo de Israel ya no quería ser más, ahí vamos a ver ya la historia, ya no quería ser más gobernado por jueces, quería ser gobernado por reyes. Y el pueblo de Israel quería hacer lo que quería. Fíjense que ahí en Jueces, no hace falta que lo busquen, termina el libro de Jueces, en Jueces 21-25, diciendo: cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una frase complicada, ¿no? El hacer lo que a mí me parece, ¿no? Israel se fabricó su propia Biblia, su propia doctrina, su propio yo, y esta expresión, lo que bien le parecía, es más complicado de lo que creemos. Confirma el comienzo de la apostasía de Israel. ¿Y qué es apostasía? Bueno, dejo de hacer lo que Dios dice para hacer lo que se me da la gana. Esto es la apostasía, ¿no? Es decir,
volverse atrás del camino de Dios, arrepentirse de vivir la voluntad de Dios para tomar otro camino. Y en ese camino entró Israel. Allí entró Israel, ¿no? Esta decisión de apostasía, de hago lo que a mí me parece, hago lo que a mí se me da la gana, produjo la ruina de esta nación. Y cualquier país que esté en contra de Dios va a producir su ruina. Produce decadencia, produce destrucción total en una nación, ¿no? Física, espiritual y moral. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Al hacer lo que le parece, a elegir el sistema de gobierno que quiere ellos y no el que Dios decía, cayeron en esta ruina, ¿no? Vamos a ver cómo comenzó esta ruina, ¿sí? Allí en el libro de Samuel, ahí tenemos un poquito, si ustedes han leído seguramente que sí, el libro de Samuel empieza con la historia de Samuel. Samuel fue profeta de Israel y fue también juez, pero llegó el tiempo de su vejez y ya no podía más ser juez. Entonces levantó a los hijos y vamos a ver qué pasó con los hijos. Allí pueden buscar Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 5. Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 1 al 5. Dice así en la palabra, Primera de Samuel, capítulo 8: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Bien, vemos allí que el pueblo de Israel ya no quería a los jueces, sino quería lo que tenían todas las naciones. Querían el sistema del mundo, no el sistema de Dios, a pesar de que Samuel les había advertido lo que iba a pasar. Samuel les avisó bien clarito de que el sistema de la monarquía los iba a oprimir. Pero aún así Israel insistió que los gobernara un rey. Así comenzó el inicio de un camino difícil y oscuro para Israel. Fíjense que acá comienza el pecado de los hijos de Samuel, que no hicieron lo que había hecho Samuel, y comenzó con la avaricia, el soborno y la deshonestidad, según lo que dicen acá el versículo 3. Desde Saúl, que fue el primer rey de Israel, hasta el último rey pasaron 464 años. 464 años muy complicados para Israel, pese de que sí hubo algunos reyes que hicieron lo bueno, pero los que hicieron lo bueno fueron muy pocos. De 42 reyes solamente hubieron 7 que menciona la palabra de Dios que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Solamente 7. Continúa esta ruina allí en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, en el capítulo 11. Acompáñenme para que podamos entender un poquito mejor cómo sucedieron los acontecimientos. Estamos sacando la idea general, ¿no?, de lo que ocurrió. Les recomiendo que después, despacito a su tiempo, lea Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes para poder hacer una evaluación de todo lo que aconteció y cómo se llegó a lo que se llegó, ¿sí? Ahora estamos haciendo, digamos, una idea general. Allí en Segunda de Reyes continúa esto de la ruina de Israel con Salomón. Salomón empezó muy bien su gobierno, fue el hombre más sabio de la tierra, pero un día hizo ciertas cosas que Dios le dijo que no hiciera.
Y esto está en Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 12. Fíjense todo lo que dice allí de Salomón, ¿no? Fíjense cómo fue degradándose en lo espiritual y en lo moral. Dice así en capítulo 11 de Primera de Reyes, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, todas las que estaban por ahí, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Qué tremendo, ¿no? Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, para completarla. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Qué tremendo, ¿no? Lo que cuenta el pasaje. Cómo despacito, de ser el hombre más sabio a estar en contra de Dios. Se fue precipitando, se juntó, se unió a gente que no se tenía que unir, empezó a hacer lo que esa gente hacía, la idolatría, y ya estaba en contra de la voluntad de Dios completamente, ¿no? Ahí la ruina continúa. Salomón fue el tercer rey de Israel, ¿sí? Primero fue Saúl, para atrás Saúl empezó bien, después un desastre, David más o menos bien, y Salomón empezó bien y terminó con este desastre, ¿no? Fíjense la suma de más pecados: adulterio físico por tener tantas mujeres, y también adulterio espiritual. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, cataloga la idolatría, o sea, la adoración a otro Dios, entre comillas y en minúscula, que no sea el Dios verdadero, como adulterio espiritual, ¿sí? O sea, es un engaño a Dios. ¿Estamos? Ahí, fíjense que en el versículo 3 dice: desviaron su corazón. Fíjense, se unió a la mujer equivocada, las mujeres equivocadas, y estas le sacaron de las cosas de Dios para meterlo en la idolatría, ¿sí? Aquí vemos directamente el pecado de apostasía. Lo que hizo Salomón: se volvió del camino de Dios y cambió el rumbo. Más ruina todavía. Era el jefe de la nación, era el rey de la nación. Fíjense la decadencia, ¿no? Y puso el corazón, por supuesto, en el lugar incorrecto. Salomón dice ahí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, está repetida a lo largo de los 4 libros, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, un montón de veces. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.
esta frase tremenda, ¿no? Repetida. Y por supuesto que eso tiene consecuencias, ¿sí? ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Fíjense, si lo analizamos el pasaje, la primera consecuencia obviamente el enojo de Dios. Esa fue la primera, y no es poca cosa el enojo de Dios. La segunda cosa, su reino se iba a romper. La tercera cosa, se le iba a entregar a manos de los que le servían, de los enemigos, ¿sí? Y tercero, el castigo recae sobre su descendencia, sobre su primer hijo, que fue Roboam, que por cierto también fue desobediente, ¿sí? También se corrompió y buscó el consejo equivocado en gente equivocada. Si leen la historia de Roboam, ahí van a ver lo que pasó. Fue tan grave lo que pasó, que ahora ya lo vamos a ver, las consecuencias que hubo de la desobediencia de Salomón, de su hijo y de todos los que le siguieron. Fue una cadena de desobediencia. Las cosas no ocurrieron porque sí, ¿no? Y las consecuencias, por supuesto, que fueron devastadoras, ¿no? Hubo destrucción y sufrimiento en Israel. Terminaron en el cautiverio. Prácticamente, sí, era una esclavitud. ¿Sí? Bien. La transgresión de Salomón, de Roboam, fue tan grande que dividió la nación en dos, la partió en dos. Quedó Israel al norte y la parte sur de Israel quedó con el nombre de Judá. Empezó a gobernar Jeroboam, que era el que estaba en contra de Roboam. Fíjense cómo se fueron dando las cosas, ¿no? La cadena de pecados igual a ruina. El pecado arruina la vida del ser humano y la de todos los que están alrededor. Buenas cosas para analizarlas, ¿no? Yo dejé un cuadrito ahí que después Claudia se los va a pasar, no ahora para que no se distraigan, pero fue un cuadrito de un análisis que yo hice de toda la historia de los 4 libros y también de Argentina, porque ¿saben una cosa? Que Argentina tiene algunas cositas parecidas a lo de Israel, en otras facetas, en otros aspectos, pero muy parecido. Argentina tuvo 52 presidentes desde 1826 hasta el último gobierno que terminó, que fue el de Alberto Fernández. Pasaron 199 años. Israel, en esta época que fue del 1050 a.C. al 586, pasaron 464 años. Con Salomón, ahí tienen el cuadrito, comienza la decadencia, ¿sí? Y con Roboam, el reino dividido, al norte con Jeroboam, que reinó, y al sur con Judá, que reinó el mismo Roboam. Nación dividida en dos. Yo encontré una similitud entre Cristina Kirchner y Roboam. Estoy haciendo un análisis no político partidario, sino un análisis de cosas que han pasado. ¿Y cuál es esa similitud? Bueno, ambos partieron la nación en dos. La señora Cristina Kirchner ideológicamente y políticamente, y el señor Roboam geográficamente y políticamente. Geográficamente porque dividió la nación en dos, y políticamente por su estatus político, ¿no? Fue el cautiverio físico, pero con Cristina Kirchner tuvimos un cautiverio mental. Ustedes fíjense que hay una posición muchas veces marcada en mucha gente. El que es con la ideología del kirchnerismo, no hay forma de cambiarlo, están en eso mentalizados, ¿sí? Y no hay manera de cambiarlo. Y hay gente que no está de acuerdo, entonces tenemos una marcada diferencia en esto, ¿no? Hay una división en esto, ¿no? Y es una cuestión moral y mental. Ven que no estamos hablando de política, estamos hablando de cuestiones de consideraciones humanas importantes, ¿no? Los únicos reyes de Israel que hicieron lo bueno ante Dios, de los 42 reyes, fueron Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías y Josías. El resto de los reyes, los 35 reyes restantes, todo lo malo. En esos 464 años hubieron 11 profetas que anunciaron el cautiverio.
anunciaron que si Israel no se arrepentía de su mal camino, iba a parar al cautiverio. ¿Y ustedes creen que hicieron caso? Por supuesto que no, lamentablemente, ¿no? Así, el reino del norte, que era Israel, fue cautivo a Siria en el 721 a.C. Y el reino del sur fue cautivo a Babilonia en el 586 a.C. Fueron en distintas fechas, ambas partes de Israel, pero fueron cautivos. Y esto no es un chiste, cuando entraban los enemigos, los asirios y los babilonios, destruían todo, mataban un montón de gente, algunos escapaban y se llevaban cautivos a gente que fuera útil para algo, que tuviera un título, que supiera hacer cosas para que fuera esclavo, ¿sí? A trabajar a Babilonia y a Siria para los reyes, ¿sí? No era poca cosa. La historia es testigo. Todo quedó registrado en la palabra de Dios. Y esto no está registrado para que vergüenza de los judíos, ni para que veamos qué malo que es Dios. Dios no es malo. Dios es justo, ¿sí? Si yo me presento ante un juez porque cometí un delito, ¿qué va a hacer el juez? Me va a condenar, me va a poner una sentencia. ¿Y qué es? ¿Porque es malo el juez? No, es justo, ¿sí? Y Dios hace lo mismo con el pecado, porque el pecado es algo grave, ¿no?, para Dios y trae consecuencias. Y estos hechos quedan registrados para que las personas que verdaderamente se quieran acercar a Dios entiendan y sean conscientes de lo que pasa cuando hay pecado, de la desobediencia. Puntualmente este es el pecado principal, ¿no? La desobediencia fue el pecado desde el inicio, desde Adán hasta en este momento tenemos el pecado de la desobediencia, ¿no? A lo largo de toda la Biblia tenemos registrado hechos de desobediencia y de las consecuencias de lo que pasó. Fíjense, desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos el hombre cayendo en pecado, Dios queriéndolo salvar, el hombre persistiendo en el pecado y como consecuencia el juicio de Dios. Pero el juicio fue después de muchas advertencias y muchas oportunidades de arrepentimiento. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, ¿sí? No podemos quedar impunes si hemos pecado, ¿sí? La historia es testigo. Este fue el título que yo le puse a esta prédica porque hay mucho de esto y Dios y su palabra son los que dan el mejor testimonio que podemos tener, ¿no? Hermanos, Dios tiene todo registrado, absolutamente todo. Dios tiene registrado no solamente los hechos de los reyes y los presidentes, sino de toda la humanidad. Todo lo que hace la humanidad no escapa a los ojos de Dios. Dios tiene registrado los reyes, los presidentes y también las personas comunes. Dios tiene anotado en un registro todas las personas que existieron de todos los tiempos, de todas las épocas, con todos sus hechos. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene registrados los hechos míos y los de ustedes y los de toda la Argentina y del mundo, de todas las personas. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, esto lo sacamos de Apocalipsis. Si me acompañan, ahí es donde dice que Dios tiene todo registrado. Es clara cada palabra. En Apocalipsis 20, sí, estoy bien, en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí es claro Dios con el tema del registro, ¿no? Allí habla del juicio del gran trono blanco. Al final de los tiempos, cuando todo se acabe, después de la gran tribulación, después del juicio de Dios sobre la tierra, va a pasar esto. Va a estar Dios en un trono, juzgando y sentenciando a las naciones. Y dice acá, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la sentencia final. Esta es la sentencia final para todos los que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, el ser lanzados al lago de fuego. Fíjense que allí Dios abrirá los libros y va a dictar la sentencia a cada uno según sus obras. Allí va a estar la biografía de Cristina Kirchner, también de Cristina Kirchner, pero en este caso la biografía de Joel padre, de Joel hijo, de Dani, de la Claudia y de todo lo que estamos acá presentes, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué opinan? Bueno, y también de los reyes de Israel y de los presidentes de Argentina. Y de los reyes de Israel que lamentablemente fueron pocos los que hicieron lo bueno y muchos lo malo. Fueron pocos los que se mantuvieron fieles. Siempre hay poca gente fiel, no mucha gente fiel. ¿Y cómo vas a hacer vos para mantenerte fiel? Esta es la pregunta, ¿no? Después de esta palabra. ¿Cómo vas a hacer para que en ese libro de la vida que tiene Dios se escriba lo bueno de vos? ¿No? Es para que pensemos esto, ¿no? La verdad que yo quiero que queden registradas cosas buenas de mí, así que bueno, voy a, con la ayuda del Señor, a luchar para que se registren cosas buenas de mí. Creo que cada uno de ustedes seguramente que también quieren esto, ¿no? Pero tenemos que pensar en esto, ¿no? Recordamos que la salvación es por fe, eso está claro. La salvación no es por obra, sino por fe. Pero parece ser que por lo que dice la palabra de Dios, las obras cuentan y las obras van a ser juzgadas. Esto es lo que dice la palabra, ¿sí? Porque si no sería muy fácil. Yo me salvo por fe, pero después hago lo que se me da la gana, y no es así. Vemos que la palabra de Dios nos dice que no es así. Me impactó mucho el rey Josías, lo que hizo, que fue uno de los últimos reyes, el último rey que hubo en Judá, en la parte sur de Israel. Y es interesante, es muy interesante leer lo que dice la palabra de Josías ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, 2. Fíjese la diferencia, ¿no? En contraposición cuando dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De todos los reyes que hicieron lo malo, dice esto. Pero fíjense lo que dice de Josías allí en Segunda de Reyes 22, 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno que siempre hay, aunque sean poquitos, gente que está registrado cosas buenas acá. Fíjense todo lo bueno que hizo Josías. Yo saqué, más adelante explica la palabra lo que hizo Josías, todas las cosas que hizo. Entre las que yo encontré, que seguramente hay muchas más, e hizo él muchas más, fue honesto con las cosas sagradas, fue muy honesto con las cosas de Dios, manejó bien el dinero de la obra de Dios, está escrito ahí. ¿Qué otra cosa hizo? Leyó ante el pueblo de Dios el libro de la ley y lo puso en práctica, ¿sí? Lo puso por obra, esto es muy importante. Y algo importante que hizo, que estaba muy arraigado en Israel, arrancó de raíz el tema de la idolatría. Sacó los ídolos, sacó las estatuas, sacó todo lo que era idolatría en Israel. Y lo último que hizo Josías, lo último que dice la palabra de Dios, si dan vuelta la hoja de su Biblia, ahí en Segunda Reyes 23, 25. 23, 25. Fíjense lo que dice acá. Me encantó esto. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés,
después de él nació otro igual. Qué lástima que sean pocos, ¿no? Qué lástima que haya solamente un remanente fiel, ¿no? Si querés que se escriban cosas buenas de vos, tenés que entregarte a Dios de esta forma. De todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No se puede hacer una entrega parcial. Para Dios no hay parcialidad. O somos cristianos o no somos. O estamos convertidos o no estamos. ¿Saben una cosa? Que las iglesias evangélicas están llenas de mucha gente, pero de pocos convertidos. Esto es una realidad, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el problema del hombre es el corazón. ¿Dónde se inclina su corazón? ¿Cómo inclinó el corazón Salomón? ¿Hacia dónde inclinó? Hacia el mundo. Empezó a poner la mirada en el mundo y no en Dios. Y ahí empieza la ruina de las personas, cuando ponemos la mira en otro lado. ¿Qué legado queremos dejar? ¿El de Roboam o el de Josías? Para pensarlo, ¿no? Hermanos, quiero concluir diciéndoles esto. Vale la pena que trabajemos para que de nosotros se digan cosas buenas. Para que un día se abra ese libro ante el gran trono de Dios y se diga todo lo bueno que vos hiciste, de cada uno de ustedes. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena vivir la voluntad de Dios. Vale la pena que la historia y ese libro sean testigos de todo lo bueno que yo hice. Vale la pena, hermanos. Vale la pena para la gloria de Dios y para que llevemos frutos delante de Él. Que el Señor nos ayude y nos guíe a cada uno para que realmente se escriba todo lo bueno que hemos hecho delante de la presencia de Dios. Que el Señor los acompañe en esta mañana.